Queridos amigos, el día pasado recordarán que hablábamos de que hay que mejorar la inteligencia. Dos grandes personajes de la historia contemporánea nos decían, hay que mejorar, potenciar la inteligencia. Y entonces yo me perfilaba un poco esta idea, diciendo no se trata solo de hacer estudios especializados de alto voltaje, digamos, sobre lo que es la inteligencia. No, es sencillamente aprender en la vida cotidiana a pensar con finura las cosas. Por ejemplo, los términos que usamos. Piensen conmigo esto, ¿se pueden coordinar las normas con la libertad? La independencia con la solidaridad, lo privado con lo público. ¿Cuánto se dice hoy ahora esto es enseñanza pública, enseñanza privada? Y se le da vueltas a esto. Habría que estudiarlo mejor, con un poco más de inteligencia. Se podría ver que estos términos están llamados a ser complementarios, no opuestos. Fíjense la diferencia. Es que entender bien esto, responder bien a estas preguntas que acabo de decir, esto nos abre el camino a una vida inteligente, una vida fecunda, o nos lo cierra. Parece mentira, pero es así. Es así. Fíjense, si respondemos acertadamente, posibilitaremos el ascenso de nuestra libertad. Nuestra libertad pasará de mera libertad de maniobra, de hacer lo que quiera, a libertad creativa. Libertad de crear algo, por ejemplo, una obra musical. El intérprete la vuelve a crear. Nuestra inteligencia se abrirá a nuevas posibilidades. Por ejemplo, unir la independencia con la solidaridad. Eso es fantástico. Aprender a unir esas dos cosas. Perfecciona mucho la vida. Nuestra vida personal ascenderá a niveles más altos de nuestro proceso de crecimiento. Es curioso, y lo iremos viendo, como cuando no se tienen en cuenta en los matices de estos términos, entonces nos negamos el camino a la creatividad. O dicho de otra manera, nos cerramos el camino para ser en la vida realmente creativos. Creativos, muchas veces se dice que hay que ser creativo. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que hay que mejorar la relación con los demás, por ejemplo. Hay personas que confunden la confianza con la falta de respeto. Yo puedo tener mucha confianza con una persona, pero tanto más debo respetar en lo que él es y en lo que vale. Por ejemplo, respetar a una persona no es solo tener referencias, no es solo ni es en absoluto hacerle referencias. Pero respetar a una persona significa darle el valor que tiene. Si una persona es una mujer, hay que tratarlo como mujer, no como un objeto. Si una persona es una mujer que tiene un trabajo X, yo tengo que respetar ese trabajo que realiza y remunerarlo como se debe. Es respetar. El respeto es algo que afecta toda la vida. Pues bien, el tener mucho cuidado con los términos, el darles el valor que tienen, la importancia que tienen, eso es poner en juego la inteligencia. Esto vamos a irlo viendo algo mejor. Por tanto, poner nuestra mente a pleno rendimiento nos lleva a ver cómo podemos alcanzar grados de lucidez sorprendentes. Uno puede ver, por ejemplo, que no se pueden tomar decisiones a veces a la ligera. Y entonces el tener eso en cuenta, una persona que, por ejemplo, dispone de otras personas en una empresa, etc., pues esto es hacerle ver a la gente que se le respeta a cada uno lo que es, cuando se estudia bien el lugar que le va a dar el trabajo, etc. Otro, por ejemplo, los términos están usados, privado y público. Realmente se oponen entre sí. Se da por supuesto que sí, pero eso no es pensar inteligentemente. Hay que ver cuándo se oponen y cuándo no. Estoy convencido de que lo privado muchas veces llega a ser público e influye en lo público, pero eso no quiere decir
que se le vaya a quitar privacidad a la vida de uno. Lo que es privado debe ser privado y se debe respetar como privado. Pero eso quiere decir que se opone siempre a lo público. Pues no. Indudablemente un colegio, por ejemplo, que está educando con mucho interés a los jóvenes, está realizando una obra magnífica para la comunidad, para toda la comunidad, no solo la comunidad de los padres de familia, que ya no era poco, los padres de familia que mandaron a los niños ahí. No, es que toda la comunidad. Por lo tanto, decir enseñanza pública, enseñanza privada, a mí eso que me importa, porque eso se refiere casi siempre, diríamos, a lo referente a la dirección del colegio. Si es una dirección privada, si es una dirección dirigida estatalmente, etc. Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es si la dirección está bien orientada, con una inteligencia madura, y está realizando la labor de educación conforme a directrices eficaces. Entonces, tanto distinguir lo privado y lo público, a veces con cierta mala intención, no tiene sentido. Lo privado ahí está derivando también en algo público, pero todos los días. Aunque uno no esté pensando en la enseñanza pública, pero todo lo que enseña, aunque sea en la intimidad de su casa, si estás educando a un niño, si eres un profesor, por ejemplo, que da clases en privado, pues tú estás realizando una obra pública, aunque la hagas en privado. Ahí los términos se vinculan. Hay que estudiárselo siempre bien. Por lo tanto, yo siempre estuve en la enseñanza pública. Desde niño, como hijo de maestros, pues yo iba a la escuela de mis padres. Y tuve la gran suerte de que eran unos grandes maestros, no cabe duda. Y la escuela era recién hecha, con todos los adelantos, muy bien. Pero eso, naturalmente, era una escuela pública. Y tengo un respeto enorme por lo público. Pero mi respeto por la enseñanza privada es lo mismo que por la pública, o si quieres, incluso más. Porque indica un gran interés por parte de los que lo hacen, que no manejan dinero público, sino el dinerillo que van ellos ganando y guardando poco a poco. Bien. Con frecuencia se tiende a distinguir lo privado y lo público. Entender lo privado como interno y lo público como externo. Y considerar lo externo como contrario a lo interno. Y entonces ya no nos entendemos. Porque de verdad se opone lo interno y lo externo. A veces se da por hecho de que sí, de que son contrarios. Cuando San Agustín decía esa famosa frase, in interiore homine habitat veritas, que algunos lo tradujeron como en el interior del hombre habita la verdad. Y él no dice eso. Él dice, en el hombre interior habita la verdad. Eso sí. Eso es una... Ahí él dice hombre interior. Pero hombre interior se opone a hombre exterior. No, en San Agustín no. San Agustín, el hombre interior, se opone al hombre superficial. El hombre que vive en la superficialidad, que no tiene criterios profundos. Es el hombre interior. Pero eso no se opone al otro, no. Por tanto, el hombre interior pues influye en la familia, influye en su puesto de trabajo, influye en toda la sociedad. Lo interior y lo público van unidos. ¿Veis? En cuanto se le aplica un poco de atención a los términos, se ve que muchísimos de los términos que se los considera como opuestos están llamados a ser complementarios. Esta es la cuestión. Bueno, y se abren unas perspectivas enormes. Cuando tú, en vez de verlos como opuestos, los ves como complementarios, se abren unas perspectivas fantásticas. Cuando tú, por ejemplo, si te pones a tocar el piano, quien dice el piano, el saxofón, una flauta casera, sin más. Entonces te das cuenta de que lo público y lo privado, la independencia y la solidaridad, etc., entonces se convierten en complementarios. Y eso es lo maravilloso. Bueno, eso es lo maravilloso. Por eso educa tanto
la formación musical en este caso, también podría decir lo mismo la formación pictórica, etc. Bien. Pero ven ustedes, si nos movemos en el nivel 1, está claro que yo, si estoy, por ejemplo, trabajando aquí en esta habitación, estoy dentro de la habitación y esto se opone a estar fuera. Si yo quiero estar fuera, pues tengo que atravesar la puerta y marcharme fuera. Ahí está clarísimo que dentro y fuera se oponen. Por lo tanto, dan lugar a un dilema. Tengo que escoger o lo uno o lo otro. Nivel 1. Y eso es cierto, eso. Pero esto no se puede aplicar a los niveles superiores. Eso es lo que vamos a ver. En el nivel 2, por ejemplo, nos relacionamos con personas y con obras culturales que gestamos las personas. Figurémonos que sé tocar algo el piano y tengo en mi biblioteca diversas partituras. Algunas nunca las hojeé siquiera, las tengo, pues si las necesito, pero nunca ni siquiera las hojeé. ¿Cómo me relaciono yo con esas partituras? ¿Están dentro de mí o están fuera? Y yo contestaría, están fuera, en el sentido de que yo no he creado con ellas un campo de relación. Cuando tú ves una partitura y la estudias, se crea como un campo de juego. Entonces ya la partitura ya no está fuera de ti, está dentro de ese campo. En cuanto al nivel 1, el papel de la partitura, ese está fuera de ti. Pero la partitura como tal, al estar tú estudiándola, ya está dentro de un campo de juego. Ahí ya el dentro y el fuera ya no tiene sentido, porque todo eso se supera al entrar en creatividad. ¿Ven? Es como un profesor y un alumno. En cuanto a personas que van por la calle y tal, podríamos decir, el uno está aquí, el otro está allí, pero en cuanto los dos entran en la clase y el profesor empieza a actuar como profesor, ya se crea un campo de juego entre profesor y alumno. Por lo tanto, ya no podríamos decir el alumno está fuera del profesor. Dentro y fuera ya adquieren otro valor. ¿Ven? Porque ya hemos subido a un nivel superior. Y entonces lo inteligente es darse cuenta de eso. Por eso entonces el profesor ya tiene que poner un especial empeño en lo que dice, decirlo bien, en tratar al alumno como una persona, no es un objeto, no es alguien que pasa por ahí, no, es su alumno. Entonces, en fin, cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que estás en el nivel 2 y te portas de manera correspondiente a esa relación. Bien. Entonces, fíjense, aquí la partitura esta, si yo los tengo allí y no les hago caso a ninguno porque no los necesito, diríamos, están fuera de mí. A eso está bien dicho ahí. Pero si yo los cojo y me pongo a estudiarlos y luego me pongo a tocarlos en el piano, la cosa cambia completamente. Ya estamos en nivel 2. Ven, cambia. Cambia para bien. Es decir, que ya no hay el dentro y el fuera. Y diríamos, ¿sabes? Que entonces están dentro de ti como fagocitadas. Y dice, no, esos son términos del nivel 1. Es como participar, el verbo participar. En el nivel 1, participar en una tarta. Eso significa que la partimos en trozos y cada uno toma su trozo y desaparece la tarta. Pero en el nivel 2, participar, por ejemplo, en un concierto, participar en algo que pertenece al nivel 2, podemos participar muchísimas personas de una misma obra y la obra no se consuma, no se consume, se consuma. Fijaros qué juego de palabras tan interesante. Consumirse es que desaparece. Por ejemplo, la tarta desaparece. Cuando todos cogemos nuestro trozo y lo comemos. Pero en el nivel 2 nos ponemos a oír todos una misma pieza. O a tocarla entre todos. Por ejemplo, si es un canto, cuando lo cantamos entre varios. Todos participamos de la obra. Estamos participando de la obra. La relación entre la obra y nosotros, ¿qué es? ¿De extrañeza? ¿La obra está fuera de nosotros? No. La obra está ya en relación con nosotros. Por lo tanto, ya estamos en un nivel superior al de aquí y allí. Ese es otro, es un campo de juego. Todavía hoy por la mañana o ayer por la tarde, un chico me decía,
Yo pertenecí muchos años a un coro. Esto me ha dado muchísima formación. Y dijo, tienes razón. Cuando uno pertenece a un coro, eso le sirve mucho para levantar la inteligencia y ponerla en juego. Eso ya más de una vez hoy hablaremos de eso. Bien. Entonces, fíjense, aquí entra en juego un término que es la creatividad. Es importantísimo en la vida humana. Por eso es tan importante ejercitar la creatividad. Uno la puede ejercitar en un aspecto, otro en otro, otro en otro. Una persona que vive dentro de una familia, pues puede ejercitar la creatividad creando un clima de amabilidad, de ayuda mutua, de comprensión de la vida, qué sé yo, participando de unos mismos valores. Si es uno profesor, el otro alumno, pues también los dos viviendo bien la creatividad. Ahora, si una persona puede ejercitar un arte, es algo muy importante para ejercitar la inteligencia. Puede ser pintar, puede ser tocar un instrumento, puede ser participar sencillamente en un coro, qué sé yo. De muchas maneras se puede participar. Y se puede ejercitar la inteligencia. Y lo que quería decir hoy es esto. Cuando subimos al nivel 2, todo cambia mejor, porque entonces ejercitamos de alguna manera la creatividad. Claro, si yo estoy en un coro, yo tengo que participar en el coro, tengo que poner mis condiciones musicales, tengo que ayudar al coro, qué sé yo. Estoy co-creando la obra, creándola en comunidad. Por lo tanto, yo estoy elevándome y elevando también a los demás. Y fijaros qué bonito es esto, el verbo disponer. A veces se utiliza el verbo disponer, pero se utiliza en el nivel 1. Cuando se dice, por ejemplo, el señor feudal que tenía esclavos, aunque no se le llamara esclavos, pero que tenía siervos, disponía, podría decir, yo dispongo de mucha gente. Quiere decir, yo domino a esto, por ejemplo, 15 criados, 15 asalariados, que yo les digo hacer esto y tal, y que los trato como personas que no pertenecen a mi estatus, sino a otro, ¿verdad?, inferior, etc. Y eso es una manera, claro, de no entender bien la vida, porque está rebajando a esas personas. Yo por eso digo siempre, el término disponer, también hay que estudiarlo bien, hay que darle su sentido. Por ejemplo, un director de orquesta o de coro dispone a veces de muchas personas. El director de la Orquesta Filarmónica de Berlín tiene a veces 150 personas a su disposición. Y cuando lo ves que está dirigiendo, podríamos decir es que tiene mucho mando, porque hay que ver un Karajan, un Furtwängler dirigiendo. Es que el menor gesto tenía una significación y todos le obedecían, pero de una manera perfecta. Uno podría decir, anda, pues esto entonces los está rebajando de nivel. Y digo, no, al revés. Ellos saben que se han puesto a disposición, ven el verbo, el término disposición, se pusieron a disposición del director. ¿Qué quiere decir? Que el director dispone de ellos y él les dice tocar así, 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 así. Tocar a tal hora, tenéis que estar aquí todos juntos. Pero el director dispone de ellos para elevarlos a la cumbre de su capacidad musical. Por eso, claro, le quieren tanto cuando es un buen director. Yo he visto llorar a hombres que eran famosos dentro de la música. Cuando murió, por ejemplo, este director italiano, ¿verdad?, que era una maravilla de director de la Filarmónica de Berlín, Claudio Abbado, ¿no? Llorar como niños pequeños, como le querían. Y yo dije, pero ¿cómo le queréis tanto si está disponiendo de vosotros? Ah, pues que es disponer para elevarlos a la cima del arte musical. ¿Veis? Entonces, al estudiar los términos cambia toda la vida, se los entiende de verdad. Porque en este caso estoy pensando que dispone de ellos, pero en el nivel 2, para elevarlos a nivel 3, que es el valor de la belleza. ¿Ven? Es maravilloso estudiar esto así. Entonces,
Lo privado y lo público se dice muchas veces, pero se dice sin pensar bien lo que significa lo uno y lo otro. Y es que esos no son términos antitéticos, podríamos decir, opuestos, no. Están llamados a ser términos complementarios. Y lo público es complementario de lo privado, y lo privado de lo público. Y tiene que haber una relación amistosa entre lo uno y lo otro. ¿Qué duda cabe? Una familia pues es un ámbito privado donde está, pero todo eso se está preparando, todos los que están en la familia, para tener una proyección pública también, en el trabajo, en las amistades que se hacen, qué sé yo. Todos podemos tener una vida privada, pero la vida privada pues está llamada también, en ciertos aspectos, a tener una proyección pública. ¿Qué duda cabe? Bien. La filosofía actual nos aclara que estos términos están llamados a ser complementarios, aunque en algunos momentos no lo sean todavía. Pero debo agregar que esa diferencia no la captamos sino cuando actuamos creativamente. Por eso, si a mí me dicen libertad y normas se pueden unir, yo digo, cuando actuamos creativamente, sí. Si no actuamos creativamente, ya es distinto. Yo, por ejemplo, veo una partitura y la veo como si fuera un papel cualquiera, restos de un periódico, lo que sea, es muy distinto. Pero si veo una partitura como partitura, ya estoy actuando creativamente. Solo con verla, con estudiarla, ya estoy metido en una actividad creativa. La creatividad, por lo tanto, es fundamental para pensar bien. ¿Ven? ¿Veis? Esto es la cosa. Por eso la importancia de la creatividad es algo maravilloso. Por ejemplo, otro dato. Fíjese qué diferencia hay entre habitar en una casa y habitar la casa. Hay en muchas lenguas, hay esta frase, en alemán, por ejemplo, es das Haus bewohnen, es habitar la casa. Y el gran filósofo Heidegger distinguía mucho eso. Decía, habitar la casa, ¿qué significa? Estás creando vínculos de amistad, vínculos de amor de unos con otros. Entonces la casa es un hogar. Estás enhogarizando, podríamos decir con un verbo nuevo. Estás convirtiendo en hogar la casa. Entonces lo dices con un transitivo. Habitas la casa. Pero es distinto de habitar en la casa. Si tú habitas en la casa como podías habitar en un hotel, que no tienes relación con los vecinos, eso ya es otra cosa mucho más pobre. ¿Ven? Ahora, para convertir el habitar en la casa a habitar la casa, hay que meter la creatividad. Vivir creativamente, creando relaciones amistosas. ¿Ven? Entonces, hay personas, por ejemplo, Max Scheler, era un gran filósofo alemán, al que yo estimo mucho, sobre todo por su primera época, sin duda ninguna, pero en una ocasión tuvo un fallo, porque él dijo, la madre se da cuenta de lo que es la ternura cuando ella sale de sí para atender a un niño, amamantarlo, quererlo, acariciarlo, etc. Tiene que salir de sí para saber lo que es la ternura. Y yo le digo, no, mira, cuando una madre trata a un niño, a su hijo o a otro, cualquiera que fuera, lo trata con ternura, está creando con él un ámbito de ternura, un ámbito de extrema amistad, etc. Y entonces en ese ámbito ya no hay el aquí y el allí, no hay el cerca y el lejos. Se crea un ámbito de esto, de amistad. ¿No? Y entonces se superan estas diferencias. Por lo tanto, no necesitas salir de sí para saber lo que es la ternura. Es subir más bien a su estatus de madre de ese niño, por ejemplo, actuar como madre. Y entonces, por ejemplo, amamantarlo. Amamantar a un niño no es solo darle alimento, que ya es mucho, es algo más, es acogerlo. Es crear un ámbito de ternura y de acogimiento. Acogimiento es uno de los verbos más importantes del
de la lengua castellana, acoger. Y el acogimiento, pues está creando, ven creando. Hay personas que no son creativas en arte, en qué sé yo, como profesores, porque no lo son. Pero, por ejemplo, un cuidador, ¿verdad?, que está cuidando a un enfermo, o una enfermera en un hospital, puede ser eminentemente creativos, qué duda cabe. Eminentemente creativos, pueden y deben. Entonces, claro, ya no hay el dentro y el fuera, y todo eso se supera. Todo eso se supera. Bien, entonces, podríamos decir, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que se enriquece la vida. Se enriquece mucho la vida. Una vida con creatividad, sin creatividad, es una vida mucho más pobre. Una persona puede ser pobre en el sentido que no tiene muchas capacidades o no las pudo ejercitar porque no tuvo facilidades para los estudios, etc. Es una persona muy creativa, y las hay. Y yo las he conocido. Personas poco estudiadas, como poco leídas, como se dice en algunos sitios, medio de broma, pero aunque en cambio son muy creativas, creando ámbitos de acogimiento, de ternura. Ahora se ha visto mucho con esto de los exiliados, ¿no? Por ejemplo, hablaba el otro día una señora ucraniana, cómo llegó a España, cómo la acogieron. Y dice, yo me sentí tan bien. Y digo, claro, porque ahí está la creatividad. Entonces crea intimidad, crea acogimiento, es decir, crea personas inteligentes que te están cuidando. Y la inteligencia es lo más acogedor que hay, cuando se ejercita bien. Bueno, con esto damos por terminado esto. El día siguiente todavía lo terminaremos de perfilar. Muchas gracias.